Buenas noches, aquí Salayenco. Es una noche fría, estamos en Punku porque estaba atendiendo y quería ganar tiempo. Lo que tenía para esta semana era una oda al día del trabajo. No, era una reflexión sobre el trabajo y sobre lo que implica en nuestra vida, en nuestra sociedad, tanto individual como en conjunto. David Graeber, su libro Trabajos de Mierda, es un buen inicio para comenzar una charla sobre el trabajo justamente. Es interesante porque pese a que están sus libros ahí, también hay muchos de sus disertaciones, están colgadas ahí en YouTube y es bonito poder ver al autor hablando sobre su libro y expresando específicamente lo que él siente y lo que él quiere decir, más allá de lo que está en el texto, ¿no? Así que Derrida ahí tienes un punto a tomar en cuenta. Lastimosamente Greber murió en la cuarentena. Hubiera sido lindo tenerlo todavía dando vueltas por ahí y presentando nuevas posturas y nuevas ideas que hacen siempre falta. Así que bueno, entrando un poco al tema, trataré de ir armando lo mejor que pueda las ideas que tengo dispersas. Así que comienzo con Greber, justamente con trabajos de mierda y lo que él describe como casos comunes de trabajos de mierda. El primer tipo de trabajo de mierda que él describe es el de los lacayos. Eh, Sería interesante pensar en el término yuncus a nivel nacional boliviano, sobre todo pensando en que son trabajos que están hechos para que los jefes o los patrones se sientan importantes, ¿no? Él menciona, no sé, a los porteros, a los recepcionistas, a los asistentes administrativos, todas esas personas que están ahí para que el jefe no tenga que hacer algo o se siente importante. Otro grupo de trabajos de mierda los engloba dentro de los matones. Y se refiere a los matones como aquellos que se dedican a dañar o engañar a otros en nombre de su jefe. O se dedican a proteger a su jefe de que otros lo engañen o lo martiricen. Pon ejemplos a los lobistas, a los abogados corporativos, a los marqueteros, a los relacionadores públicos. Bueno. Otro grupo son los parchadores. Los parchadores son los que parchan problemas temporalmente en vez de resolverlos definitivamente. Habla también de los marcacasillas, que son gente que está ahí para llenar formularios y que de esta manera parezca que se está haciendo algo o simulando que se hace algo. Y otro grupo del que habla son los falsoafanes. Los falsoafanes son gente que está contratada para dar trabajo a otras personas, pero trabajo innecesario, simplemente para que parezca que están haciendo algo. O es gente que está contratada para supervisar a gente que no necesitan supervisión. Esos son los grupos que inicialmente encuentra Greber. ¿Por qué lo traigo a la mesa ahorita? Greber no critica a las personas por estar trabajando en estas áreas. Al contrario, él critica al sistema. Y lo que le preocupa más es que todos estos trabajos realmente no contribuyen a la sociedad, no tienen ningún sentido. Y esta falta de sentido, falta de contribución a la sociedad, lo único que hace es socavar el potencial humano, causándole un daño psicológico y social. Esa es la preocupación de Greber en este caso, el daño que producen a las personas y a la sociedad los trabajos de mierda, no las personas que están de alguna forma obligadas, condenadas, que están atrapadas en estos trabajos de mierda. Comienzo con Greber porque este libro me hizo pensar en muchas cosas, me trajo muchas ideas a la cabeza y también me vinieron varios autores a la cabeza. Por ejemplo, me viene Marcuse, me vino Fromm, Zizek, Bauman, Roderick y por supuesto Marx. Ante la necesidad de ordenar esas ideas, empiezo a darle vueltas y hay un término que me llama la atención y lo empiezo a encontrar como que vinculante, que está ahí rebotando entre todos los conceptos. Y es el concepto de alienación, término que inicialmente es generado por Marx. Bueno, whatever, no es relevante, simplemente me parece un inicio para concatenar los conceptos de los demás. La mayoría de los autores
que me vinieron a la cabeza son de alguna manera marxistas. O sea, o son marxistas, o son posmarxistas, neomarxistas, de la escuela de Frankfurt, no sé. Entonces hay un poco de bias ahí, excepto Greber. Greber, lejos de ser marxista, es anarquista, así que posiblemente mm, chocaría con el concepto. Era el Estado opresor, no sé. Puede ser. No puedo dejar de pensar en que incluso Greber, de una u otra forma, está tocando el concepto de alienación, al considerar la alienación la separación de lo que es el esfuerzo del trabajo del resultado final. Lo mismo Roderick, cuando habla de su banalización en medio de su crítica al posmodernismo, mm, termina de alguna manera rozando el concepto de alienación, ¿no? Porque al final de cuentas, esa disociación entre la persona y su obra, no importa que sean un par de zapatos que ha creado un zapatero de los que hacen zapatos, o un granjero que ha logrado cosechar unas hermosas lechugas, o un pintor, no sé, que ha pintado una obra como la Capilla Sixtina. Al final, me parece un poco loco el pensar que lo que haces pueda tener tan poca repercusión en todo, en el mundo, en la vida, en la sociedad. Y creo que ese vacío en la actividad laboral puede terminar carcomiendo a la persona, carcomiendo a la sociedad y empujándola a buscar llenar ese vacío con lo que sea. Entonces, una posible opción para llenar ese vacío es probablemente el consumo. ¿Qué más podemos hacer si ya hemos tirado tiempo trabajando al pedo? Hemos recibido plata, pues consumimos. Tras todo este mambo, se me ocurre pasar a Bauman con su libro Trabajo, Consumismo y los Nuevos Pobres. En su libro toca los entrecuetos del cómo y por qué se establece la idea de la ética del trabajo y cómo ésta permea la sociedad de una manera compleja. Y sí, posiblemente la alienación está muy presente en ese concepto. Más aún en el interludio donde analiza el sueño americano, ese sueño en el que el trabajador ansía convertirse en su propio patrón o en el patrón. Obviamente para una sociedad bajo un sistema capitalista no es el concepto más conveniente, ya que necesita trabajadores comprometidos, no trabajadores soñando con irse de su puesto. Entonces empieza a encontrar el sistema varios mecanismos para mantener a los trabajadores en sus puestos de trabajo de alguna manera complacientes y sin verdaderos ánimos de salir al mundo a experimentar su propia independencia y emprendedurismo. Así que las empresas necesitan trabajadores comprometidos, no soñadores de paso, dice. Algo que me gusta mucho de su análisis es cómo enfoca el paso de una sociedad productora a una sociedad de consumo. Parecería que no se ama lo que se hace, sino que se añora lo que se podrá consumir vía cualquier medio. En sus términos, pasamos de una sociedad basada en la ética del trabajo a una sociedad basada en la ética del consumo, con todas las implicaciones del caso. Y creo que no hay donde perderse, que esta estética del consumo hoy en día se ve reflejada en lo más profundo de nuestras relaciones sociales. Solo basta ver las redes sociales. Por si acaso, aclaro que todos estos autores y sus libros son mucho más complejos de lo que yo puedo manejar. Sin embargo, me permito delirar un poco, montarme en sus espaldas y elucubrar como buen sobrepensador que soy. Ahora meto a Roderick, que ya lo mencioné antes, en la salsa, porque para mí él es un fenómeno interesante. Por su posiblemente poco tiempo de vida, su obra literaria es corta, creo que son 2 libros. Sin embargo, los videos que grabó, que ahora están en YouTube, son muy, muy interesantes. Él tiene una dinámica muy interesante al hablar y lo hace un personaje digno de escuchar y sus ideas interesantes también. Es muy crítico del posmodernismo y eso lo hace necesario de escuchar y de entender. Así que disfruto mucho sus videos y lo que habla. Y en sus videos él habla de este tema de la banalización.
Me hace pensar en el trabajo y las sensaciones que tengo sobre cómo se desarrolla y cómo ha evolucionado, cómo ha mutado, qué es lo que hoy en día es el trabajo, cómo es percibido, ¿no? Cómo es vivido y ejecutado. De alguna manera esta banalización es parte de lo que se vive en muchos casos y el trabajo no se salva. Me refiero a que de repente el trabajo dejó de ser algo importante y no estoy cayendo en el discurso de la ética del trabajo, que moralmente debería ser importante. Me refiero más a un sentido humano, sino pensando más en el hecho de quién ejecuta este trabajo. ¿Qué es lo que le permite el trabajo al que lo ejecuta? Le permite conectar con su cuerpo, con su alma y finalmente obtener un resultado del que pueda sentirse orgulloso. Sentir que de alguna manera lo que hace tiene una repercusión positiva en el mundo, al contrario de simplemente dedicarle tiempo a una actividad genérica a cambio de la cual recibe un monto de dinero, con el cual consumirá lo que sea que requiera para compensar el hecho de que ese tiempo ha pasado y no le ha satisfecho en nada, no lo ha llenado, no le ha dado nada a cambio más que dinero. Es como una alienación a la décima potencia, porque no solamente nos estamos desconectando del resultado de nuestro trabajo, sino también de la emoción de hacerlo, del sentido de hacerlo. Ya no sé si estamos hablando de la comodificación del trabajo o si hemos llegado a consolidar el hecho de lo que se ha comodificado realmente es la persona. Obviamente todos estos autores van a criticar profundamente al sistema capitalista y yo no tengo mucho interés de entrar en ese debate, simplemente porque es un debate que tiende a sobresimplificarse y se vuelve un berrinche y una discusión sin sentido. Cuando es más importante por un momento, aunque sea mirarnos, intentar comprender qué nos está pasando como sociedad y qué nos puede hacer bien realmente, más allá de las ideologías y los dogmas, de discursos y promesas, ¿qué sentido tiene entrar en esos berrinches? Cuando lo que está claro es que la sociedad no está bien, no está mejor que antes, realmente, a nivel individual, no a nivel de avance tecnológico, no a nivel de posibilidades de consumo, no a nivel de salud. No, 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 estamos hablando humanamente. No sé cuánto hemos avanzado como personas en la sociedad actual. No sé si todos estos avances nos han dado el tiempo para evolucionar emocionalmente, no solamente cognitivamente o intelectualmente. Me pongo a pensar cuál sería el diagnóstico que haría un psicólogo o un psiquiatra de la sociedad. ¿Qué pastillitas nos recomendaría tomar como sociedad? Quizá algunas más de las que ya consume como sociedad. Hay un punto que sí se tiende a tocar cuando habla de cómo se moldean las relaciones de trabajo bajo un sistema capitalista. Y creo que es interesante mencionarlo cuando se lo contrasta con esta migración a la estética del consumo de la que habla Bauman. Zizek examina el peso del deseo y la fantasía, lacanianamente, como a él le gusta, y cómo estas fantasías consumistas del estatus y el éxito llevan a las personas a participar en relaciones laborales de explotación, incluso cuando son dañinas para ellas mismas. Me lo imagino gritando, "This is madness", y con uno de sus tics en medio. Pero sí, es realmente una locura pensar en cómo la dinámica social, al pretender alcanzar estatus, al pretender alcanzar poder, y hoy en día, bajo una estética del consumo, más que pretender alcanzar, podríamos quedarnos casi en el pretender estatus, en el pretender poder, llegan a generarse relaciones realmente explotadoras de uno mismo, si no es que además del resto. Vuelvo al principio. Al despotrique de Greber contra los trabajos de mierda y el daño que hacen a las personas y por ende a la sociedad. Pero estos son solo la consecuencia de terribles vacíos, de presiones inmensas, de profundas desigualdades que son el reflejo desesperado de millones tratando de encontrar sentido a sus vidas. En un mundo que ha perdido la conexión entre la mano y el corazón. No sé si es la edad o el clima, hace frío, pero me pongo un poco romántico y melancólico. Me antojo soñar con soluciones para que esta sociedad enferma sane, para que el trabajo sea una expresión del alma, para que el trabajo cure,